Hoy nos sumergimos en un tema que, bueno, parece de ciencia ficción, pero que ya está de lleno en las aulas. La inteligencia artificial. Específicamente ChatGPT. Exacto. Y su impacto en la enseñanza de idiomas. Pero la pregunta que nos interesa no es la típica de si los robots van a reemplazar a los profesores. Que es la que siempre sale. Siempre. La nuestra es más práctica. ¿Cómo puede un docente transformar esta herramienta, que a veces intimida, en su mejor asistente? Es que ese es el cambio de paradigma fundamental. Pasar del miedo a la herramienta. Y para explorarlo tenemos una fuente que va, directo al grano. A ver. Es un artículo de investigación de 2024 de la revista Aula de Encuentro, de Elena Merino Rivera. Y lo valioso es que no es pura teoría. Es la crónica de una experiencia real. O sea, algo práctico. Sí, un taller de formación diseñado para profesores universitarios de idiomas. Perfecto. Así que nuestra misión hoy es desglosar qué sienten y piensan realmente los docentes sobre esto. Descubrir qué usos prácticos se pueden implementar, digamos, mañana mismo. Ya mismo. En una clase de español o de inglés. Y sobre todo, entender por qué la formación es la pieza clave que puede cambiarlo todo. Y un detalle que revela la velocidad de todo esto. El propio artículo menciona que tuvieron que actualizar el contenido del taller casi de un día para otro. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el lanzamiento de una nueva versión, ChatGPT 4o, apenas unos días antes de impartirlo. O sea, esto no es un cambio lento. Es un tren a toda velocidad. Me gusta esa imagen, un tren a toda velocidad. Empecemos por la estación de partida entonces. La percepción de los docentes. Ajá. El artículo parte de una encuesta a 56 profesores. Y, bueno, uno siempre asume que hay mucho recelo, ¿no? El miedo a quedarse obsoleto. Esa es la narrativa popular. Y el artículo confirma que esa inquietud existe, a menudo por desconocimiento. Pero cuando se les pregunta directamente, los datos sorprenden. ¿En qué sentido? A la pregunta de si consideran la IA como una oportunidad, la respuesta es abrumadoramente optimista. Casi un 59% está totalmente de acuerdo. Casi un 60%. ¡Wow! Ven el potencial, claramente. Eso rompe bastante con la idea del profesorado como un bloque tecnófobo. Pero bueno, una cosa es ver la oportunidad y otra es estar ya navegando hacia ella. ¿Qué pasa cuando se les pregunta por el uso real? Ahí es donde la historia se complica y aparece la brecha. Claro. Ante la afirmación, estoy integrando la IA en mis actividades docentes, el grupo se parte. Tienes a un 43% que está entre muy de acuerdo y totalmente de acuerdo. Es un grupo pionero, ¿eh? Sí, es un montón. Pero en el otro extremo, casi un 29% está directamente en desacuerdo. Es una desconexión enorme. Por un lado, la mayoría ve el potencial, pero por otro, casi un tercio ni se acerca. Me pregunto qué hay detrás de ese grupo que se resiste. ¿Falta de tiempo? El artículo sugiere que es una mezcla, pero apunta a un factor principal. Y es el tercer pilar de la encuesta. A ver. Cuando se les plantea la frase, necesito formación específica, el consenso es casi total. Más de un 67% está muy o totalmente de acuerdo. Clarísimo. No es tanto una resistencia. Es más un quiero usarla, pero no sé cómo. Y no tengo tiempo para descifrarlo por mi cuenta. Exacto. Necesitan una guía. Falta ese puente para cruzar la brecha. Exactamente. Y la formación que analiza el artículo intenta hacer ese puente. Propone un nuevo marco mental para el aula. Ya no es la línea recta profesor-alumno. Ahora, ¿cómo es? Ahora es lo que el texto llama un triángulo flexible. El docente, el estudiante y la IA. La IA no sustituye a nadie, sino que se convierte en un tercer actor. Un tercer actor, me gusta. Claro. Que genera nuevas dinámicas. El docente la usa para preparar materiales, el estudiante para practicar. Ok, me parece una idea potente. Saca a la IA del rol de enemigo o de máquina de hacer trampa. Totalmente. Y la pone en el de un recurso más. Ahora, para que ese triángulo funcione, las tres partes tienen que hablar un mismo idioma. Supongo que ahí entra el famoso prompting. Esa es la habilidad clave. El artículo lo llama ingeniería de prompts. Y creo que el término ingeniería es perfecto. ¿Por qué? Porque va más allá de hacer una pregunta. Es diseñar una instrucción. Cualquiera puede preguntarle a ChatGPT qué es el subjuntivo. Claro. Pero un profesor necesita diseñar un prompt que le dé un resultado útil, pedagógicamente útil. Es como aprender a hablarle a un asistente nuevo que es increíblemente rápido,
pero no tiene nada de contexto. Ni sentido común. Cero. El artículo da un ejemplo genial. No le dices dame un ejercicio, le dices actúa como un profesor de español para un estudiante con un nivel B2 y ayúdame a practicar conectores dándome 10 pares de frases fragmentadas. El nivel de detalle lo es todo. Es la diferencia entre obtener basura y obtener oro. Y esa es la esencia de la formación que se describe. Enseñar a los docentes a ser específicos, a dar contexto, a definir el rol que quieren que la IA adopte. Actúa como un examinador o como un compañero de debate. Exacto. Y a refinar la instrucción si la primera respuesta no es la adecuada. Es una nueva competencia digital, fundamental. Entendido. Entonces, tenemos a los profes que quieren aprender, y la clave es el prompting. Pero a ver, si yo fuera un docente escuchando, estaría pensando, muy bien, ¿y mañana qué hago? Claro, lo concreto. Quiero ejemplos prácticos para mi clase. El taller que analiza el artículo entra en ese nivel de detalle. Absolutamente. De hecho, el núcleo del artículo detalla 4 usos prácticos. El primero, y quizá el más revolucionario, es la práctica de conversación. Ajá. Pensemos en lo difícil que es para un estudiante encontrar con quién practicar fuera de clase. ChatGPT puede ser ese interlocutor incansable disponible 24/7. Un compañero de conversación que nunca se cansa y no te juzga. El prompt que propone el artículo para esto es una maravilla de la ingeniería. Es casi un algoritmo, sí, para una sesión de práctica perfecta. Dice algo como, quiero practicar mi conversación en idioma. Adáptate a mi nivel B1. Imaginemos que estoy en una cafetería. Le da todo el contexto, todo. Y le dice, hazme solo las preguntas. Después de cada respuesta mía, primero respóndeme de forma natural. Después corrige detalladamente mis errores. Y por último, hazme la siguiente pregunta. Ese prompt estructura toda la interacción. No es una charla sin rumbo, es una tutoría personalizada. Y el artículo añade que con las versiones más nuevas, como la 4O, La que ya tiene voz. exacto, que ya integra voz de forma muy fluida, con menos latencia, la experiencia se vuelve sorprendentemente natural. Suena increíble. Pero, ¿no se pierde la chispa? O sea, la improvisación de hablar con una persona real. ¿El artículo menciona algo sobre la supervisión del profesor en esto? Sí, y es un punto crucial. La propuesta no es que el alumno se vaya a practicar solo y ya. El rol del docente es fundamental. ¿Cómo? El artículo sugiere, por ejemplo, pedirles que graben fragmentos y que traigan a clase las correcciones que hizo la IA. Y entonces, en el aula, se analizan juntos. Ah, claro. ¿Son correctas estas correcciones? ¿Hay alguna alternativa mejor? La IA es la herramienta de práctica, el sparring, pero el profesor sigue siendo el entrenador. Entiendo. Y el siguiente punto, la creación de materiales. Ahí se ve más claro ese rol de asistente, ¿no? Totalmente. A mí me ha pasado. Te da una base increíblemente rápido, pero tienes que entrar a hacer la cirugía fina. El ejemplo del subjuntivo que mencionan es la prueba perfecta de esto. Es el ejemplo perfecto y funciona como una gran advertencia. Se le pidió a la IA que creara un ejercicio de huecos sobre el presente subjuntivo para un nivel B1. Y lo hizo en segundos, me imagino. En segundos, un ejercicio estructuralmente impecable. Un trabajo que a un profesor le podría llevar media hora. Hasta ahí suena como un sueño. Ahorrar tiempo en lo mecánico. ¿Dónde estaba el problema? El problema estaba en la justificación gramatical que ofrecía. Ah. Por ejemplo, decía que una respuesta usaba subjuntivo porque la falta de certeza siempre se expresa con el subjuntivo, o que las preferencias siempre se expresan con el subjuntivo. Lo cual es una simplificación tan grande que se convierte en un error. Exactamente. Cualquier profesor de español sabe que hay mil matices. Una explicación así puede confundir más que aclarar. Es como tener un interno brillante, pero sin experiencia. Es rapidísimo para el borrador, pero no tiene el criterio para pulir los detalles. La conclusión es clara. Úsalo como asistente, pero la revisión final, el matiz pedagógico, sigue siendo del docente. Es una colaboración fascinante. La IA hace el 90% del trabajo en el 10% del tiempo, y el profesor usa su experiencia para ese 10% final, que es el que aporta el valor real. Muy bien dicho. Esto me lleva al tercer uso, la corrección de textos. Me imagino que la lógica es similar. Muy similar, pero con otros matices.
El artículo presenta otro caso. Le dieron a ChatGPT un texto escrito por una estudiante sinohablante. Ok. Pero siempre hay un pero. Pudo captar los errores que no son de gramática, sino de adecuación cultural. Ahí es donde falló por completo. La estudiante había escrito «Me gustaba mucho mi padre». Gramaticalmente, la frase es correcta. La IA no la tocó. Claro, pero ningún hispanohablante nativo diría eso para expresar amor filial. Diríamos, quería mucho a mi padre. Gustar tiene otra connotación. Una connotación romántica, ¿sí? Es un error sutil pero garrafal. Totalmente. Y hubo otro. La estudiante usó la palabra romántico para describir a su padre cuando el contexto dejaba claro que quería decir cariñoso. La diferencia entre describir a tu novio y describir a tu padre. Exacto. La IA es sorda a ese contexto cultural. No entiende las connotaciones, solo la estructura. Lo que nos dice que por ahora puede ser un corrector ortográfico y gramatical muy avanzado, pero no un editor de estilo ni un mediador cultural. Ese sigue siendo territorio exclusivamente humano. El esqueleto del idioma lo puede arreglar la máquina. El alma del mensaje sigue dependiendo del profesor. Totalmente. Y esto nos conecta con el cuarto y último uso, la resolución de dudas. La IA puede funcionar como un tutor instantáneo. El alumno tiene una duda a las 11 de la noche y se la puede preguntar. Eso es. Pero el artículo propone llevar esto un paso más allá dentro del aula. ¿En qué sentido? No solo usarlo como un diccionario glorificado. Exacto. Propone cambiar la dinámica. En lugar de que el profesor sea la única fuente de conocimiento, se puede plantear una actividad donde, si un alumno tiene una duda, su primer paso sea consultarla con la IA. Ok. El segundo paso, y aquí está la clave, es que ese alumno debe luego explicarle la respuesta al resto de la clase, con sus propias palabras. Interesante, pero también suena un poco caótica. Si cada alumno consulta por su lado, ¿no corremos el riesgo de que lleguen con 15 explicaciones distintas y algunas mal, como la del subjuntivo? Es un riesgo real, y ahí es donde el rol del docente se vuelve aún más importante. No se trata de aceptar la explicación de la IA como verdad absoluta. El docente actúa como moderador del debate. Ah, ya veo. El alumno presenta, esto es lo que la IA me dijo, y el profesor guía la discusión. ¿Están de acuerdo? Le falta algo. Convierta la duda en una actividad de aprendizaje colaborativo y de pensamiento crítico. Claro, el objetivo no es solo encontrar la respuesta, sino aprender a evaluar las respuestas que nos da la tecnología. Se pasa de un modelo de profesor responde a uno de investigamos juntos. Exacto. Fomenta la autonomía y la alfabetización digital crítica. Bueno, creo que el panorama queda bastante claro. Si tuviera que sintetizar, lo primero es que la percepción de la IA entre los docentes es mucho más positiva de lo que se cree. Sí, ven una oportunidad, pero sienten que les falta la formación. Segundo, que la habilidad fundamental para desbloquear ese potencial es el prompting. Aprender a dar instrucciones claras para convertir a la IA en un verdadero asistente, no en un simple buscador. Y tercero, que sus aplicaciones son inmensas, pero con una regla de oro. La IA es el asistente, el profesor es el director. La supervisión y el criterio humano no son negociables. El artículo lo resume perfectamente. Integrar la IA no es un proceso mágico. Requiere un esfuerzo consciente por parte de las instituciones para formar a sus docentes. Y de los profes para adoptar este nuevo rol. Sí, en ese triángulo educativo que ahora incluye a la tecnología. Y todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Si aceptamos que la IA es excepcionalmente buena en las tareas mecánicas, ¿qué le queda al profesor? Esa es la pregunta del millón. Si una máquina puede generar un examen en 10 segundos o hacer una primera corrección de 20 textos en un minuto, el valor del docente ya no puede residir ahí. Su rol se redefine. Se concentra aún más en aquello que, como hemos visto, una máquina es incapaz de replicar. Inspirar curiosidad, fomentar el pensamiento crítico, conectar con los estudiantes a un nivel humano. Y enseñar los matices. Sobre todo, enseñar los matices culturales, la pragmática y el alma que hacen que un idioma esté vivo. La tecnología se encarga de la estructura y el profesor del significado.